Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a compartir un artículo de Michel Federico Sciacca sobre San Agustín, publicado en la editorial Muntaner. El diccionario de autores está un poco deteriorado, pero la belleza va por dentro. En el interior está lo importante. Bueno, pues dice Michel Federico Sciacca que San Agustín, Aurelio Agustín, el más grande de los padres de la Iglesia, filósofo y teólogo, nació en Tagaste, pequeña ciudad africana situada en la vertiente mediterránea de Numidia. El 13 de noviembre de 354, el año 354 de la era cristiana, hijo de Patricio pagano y de Mónica, de familia cristiana. Realizados los primeros estudios en su ciudad natal, fue enviado a llevar a cabo los de retórica en la vecina Madauro. En la escuela de gramática leyó a los grandes poetas latinos, además de Varrón, Cicerón, Apuleyo. Agustín estudiaba y aprendía con evidente provecho la lengua latina. Odiaba el griego, de que, como parece haberse comprobado ahora, no aprendió más que los primeros elementos gramaticales y un reducido número de vocablos, lo suficiente para poder confrontar con el original traducido. No pasó de catecúmeno, a pesar de que su madre, muy cristiana, deseaba que su hijo hubiera sido bautizado. Abandonando Madauro, regresó a Tagaste, donde pasó un año, viviendo en el ocio, el año de las muchachadas y de alguna intriga amorosa, de la que después se arrepentirá, como demuestran las Confesiones, una de las grandes obras de San Agustín, las Confesiones. Su padre, ambicioso, deseaba que su hijo continuara los estudios, pero le faltaban los medios para ello. Vino en su ayuda la generosidad de Romaniano, amigo de la familia y pariente lejano, hombre riquísimo y protector de las gentes de talento, un mecenas de la época. Proveyó inmediatamente a todos los gastos que produjera la estancia de Agustín en Cartago, quien frecuentó en esta ciudad la escuela de elocuencia y los espectáculos de teatro y circo. Deseoso de diversiones y ávido de emociones, se unió con una muchacha de condición modestísima, con la que convivió durante 12 años y a la que guardó fidelidad como a esposa legítima. De esta unión nació un hijo, no deseado pero amado, a quien se le impuso el significativo nombre de Adeodato, y que fue educado con todo cuidado. A pesar de los espectáculos y de la amante mujer, Agustín trabajaba en Cartago de firme, por amor a la carrera, por gusto de literato, por la vanidad de sobresalir, por sostener la familia y aun para que el generoso romaniano no se desilusionara y se arrepintiera. A los 18 años leyó en la escuela el Hortensio de Cicerón, entonces texto de elocuencia y de filosofía. Este hallazgo fue decisivo, le reveló la vocación filosófica y le convenció de que filosofar consiste en conquistar la felicidad, que reside solamente en la busca de la sabiduría. Pasó de la cordura pagana a la sabiduría cristiana. Bueno, el autor del artículo, Michel Federico Sciacca, es también un filósofo del ámbito cristiano que reconoce como sus maestros a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino o a Pascal, por ejemplo, a Blas Pascal. El joven catecúmeno se dispuso a leer las sagradas escrituras, quedó desilusionado y comprendió poco de ellas. En la duda se adhirió a una secta religiosa cristiana, una de las muchas que por entonces pululaban, el maniqueísmo, que siguió como simple oyente. De ahí viene la frase, la etiqueta de maniqueo para todo aquel reduccionista que falazmente intenta combatir argumentos, ¿no? Cuando interpreta algo de forma muy superficial, de forma muy maniquea.
Entonces nos han salido bien parados, como bueno, los que vencen escriben la historia, ¿no? Que dice alguna cita. Muchos motivos le impulsaron a seguir la secta de Manes, pero dos fueron decisivos: comprenderlo todo sin tener que recurrir a creerlo por autoridad, y a la solución del problema del mal que siempre figurará en el centro de la filosofía de Agustín. Terminados los estudios volvió a Tagaste con su mujer y su hijo, donde se dedicó a la enseñanza de la gramática y a la propaganda maniquea. En esta ciudad se formó una escuela de devotos discípulos, entre ellos Licencio, Alipio, Eulogio, Nebridio, que poco después le siguieron a Cartago, a donde Agustín regresó como profesor de retórica. Posteriormente, entre el 380 y 81, escribió su primera obra, un tratado de 2 o 3 libros con el título De pulcro et apto, perdido hasta la época en que escribía las Confesiones. Al fin llegó de Roma Fausto, curioso nombre, obispo y doctor maniqueo de gran fama, de quien Agustín esperaba una respuesta a sus dudas. El encuentro no fue feliz. Agustín, se dio cuenta pronto de que el doctor maniqueo era buen orador, pero hombre de escasa cultura, incapaz de resolver dudas y de solventar dificultades. El ardor maniqueo de Agustín sufrió una fuerte sacudida. Sin embargo, continúa afiliado a la secta. No mucho después de conocer a Fausto, decide abandonar Cartago y marchar a Roma, con la esperanza de mejorar su posición social y económica. Mónica no quería que su hijo marchara, o por lo menos deseaba que la llevara con él. El padre ya había fallecido, pero a pesar de que su madre le acompañó llorando hasta el mar, Agustín, impasible, partió solo. Roma, al contrario de Marco, que partió de la península itálica en busca de su amada mamá, que había emigrado a la Argentina, San Agustín no tuvo reparo en abandonar a su madre. Bueno, eso suele ser bastante común, ley de vida, para buscarse la vida en Roma, en esa misma península itálica. Partió solo a Roma. Roma le desilusionó. En primer lugar, enfermó gravemente. Después inició la enseñanza de la retórica, pero los alumnos no le pagaban sus honorarios. Asistía aún a las reuniones de los maniqueos, pero cada vez se sentía más distanciado de ellos. En estas circunstancias se acercó al escepticismo de los académicos, más al de Arcesilao que al probabilismo de Carneades. De Milán solicitaban los servicios de un profesor de retórica, lo que le dio ocasión de abandonar Roma. Agustín logra vencer en la prueba y a los 30 años, en 384, parte para Milán. Las mayores posibilidades económicas le permitieron llamar a su lado a la mujer y al hijo. Al año siguiente se le unió su madre Mónica y más tarde sus fieles discípulos. Agustín había conseguido en el ápice de su carrera una cierta tranquilidad económica y la reunión de la familia. Pero le faltaba la paz, y fue precisamente esta inquietud, aparte de su gusto de retórico y de erudito, la que le llevó a escuchar las predicaciones de San Ambrosio, el gran obispo de Milán. No se convirtió inmediatamente al cristianismo, pero abandonó el maniqueísmo. La lectura de los libros de los platónicos, casi con toda seguridad Plotino, le aclaró algunas dificultades y le resolvió en parte diversas dudas filosóficas, especialmente dos. ¿Cómo puede explicarse el mal sin admitir un absurdo dios del mal en lucha con el dios del bien? ¿Cómo puede explicarse el mal sin admitir un absurdo dios del mal
en lucha con el Dios del bien, y qué cosa es el espíritu que antes no lograba concebir. ¿Qué cosa es el espíritu que antes no lograba concebir? Agustín pudo entender al fin que Dios es luz, sustancia espiritual. Dios es luz, sustancia espiritual, ser trascendente, y por ello no se encuentra mezclado a las cosas, a todas las cuales sobrepuja infinitamente, de quien todo depende sin que Él dependa de nadie. No se encuentra mezclado a las cosas, de quien todo depende sin que Él, Dios, dependa de nadie. Los platónicos le han salvado de la incapacidad de comprender lo incorpóreo trascendente, único principio de la realidad, y no es ello poco. Ahora ve claro el modo de resolver el problema del mal. Al considerar Agustín las cosas que existen por debajo de Dios, se da cuenta de que no son absolutamente ni dejan de ser absolutamente. Existen porque tienen el ser de Dios, no existen absolutamente porque no son lo que es Dios. Ello le hace conocer con evidencia que las cosas son corruptibles en tanto que tienen un grado de bondad. Por lo tanto, la corrupción no es más que la subtracción de un bien. El mal es la ausencia del bien. Creo que esa es una frase también de San Agustín. Todo lo que existe es bueno. Evidentemente vemos cómo esa manera de filosofar, contrastando uno y otro, una cosa y su contraria, ahí hay cierta herencia maniqueísta, pero entendida en el sentido más auténtico, y no en un sentido falaz. Todo lo que existe es bueno, todo lo que existe es bueno. El mal no es sustancia, sino falta de bien, tal como dije. De ser, naturalmente él lee a Plotino, con la mirada dirigida al cristianismo. Y leyéndolo lo transpone bien en la problemática. Bien en la problemática, bien en la solución de los problemas mismos. No es Plotino quien convierte a Agustín, sino que es este quien convierte a Plotino. Eh, Él hace entrar, el que convierte evidentemente se entiende que adapta o adopta la filosofía de Plotino a la teología cristiana. Él hace entrar en el cristianismo aquello que puede entrar del platonismo, rechaza lo que debe ser rechazado, pero de modo que el platonismo se convierte en cristianismo platónico. Él consigue matrimoniar las enseñanzas de Platón con la nueva tradición cristiana. En este momento se puede decir que Agustín se ha convertido ya al cristianismo, aunque se asigne una fecha posterior a la conversión. Creo que deben distinguirse dos momentos, uno el de la aceptación del cristianismo, otro el de sus desposorios con el ideal de la perfección cristiana. Bueno, no se suele decir esto, ¿no? Pero si los maniqueos eran una secta cristiana, pues no dejaban de ser cristianos. O sea que lo que hizo Agustín es incorporarse a la Iglesia Católica Romana, entiendo yo, ¿no? El célebre episodio del huerto es significativo. Una voz le invita a leer a Agustín, una voz le invita a leer, igual como a Sócrates había una voz divina que le decía, dedícate a la música, cultiva la música, y Sócrates no le prestaba atención, pues Agustín parece que sí prestó atención a la voz angelical que le invitaba a la lectura. Agustín abre al azar el Nuevo Testamento y lee, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidias, mas revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no busquéis cómo contentar los antojos de vuestra sensualidad, revestíos de nuestro Señor Jesucristo.
no de la falsa vestimenta del rey desnudo, el cuento de Hans Christian Andersen. Agustín decide al instante consagrarse a Cristo. He aquí las etapas de su conversión. A. Conversión por la fe, pero no separada del convencimiento racional. Conversión al catolicismo. B. A pesar de ello subsisten las dudas filosóficas y la oscuridad religiosa debida a la ignorancia. C. Hallazgo de los platónicos que le iluminan, entre ellos Plotino, filósofo también de esta línea, que le iluminan en torno a algunos problemas que le suministran una filosofía que responde a su fe religiosa, pero que Agustín interpreta en sentido cristiano. D. Conversión del corazón y propósito de perseguir el ideal de la perfección cristiana. Por lo tanto, la lectura de los libros de los platónicos se coloca entre los dos momentos de su conversión. Es anterior a la conversión y posterior a la decisión de vivir conforme a la fe. A la conversión siguió el retiro en la villa de Casiaco, en Brianza, justamente con sus amigos y discípulos, y con Mónica, y con su hijo Adeodato. La mujer se había alejado y el proyecto de matrimonio, allí había sido abandonado. Pasa el tiempo allí de un modo plácido, oración, estudio, discusiones, nacen los célebres diálogos filosóficos contra los académicos de la vida feliz, del orden, soliloquios. Los tres primeros del 386, etcétera, etcétera. En la noche del 24 al 25 de abril del año 387, Ambrosio de Milán borraba mediante el bautismo toda aprehensión de la vida pasada del ese profesor de retórica. Agustín de Tagaste, que será obispo de Hipona, doctor y santo de la Iglesia de Roma. Es decir, se bautiza San Agustín. Así se consagró totalmente Agustín al servicio de Dios, renunció a la vida ordinaria por aquella otra excepcional de la perfección cristiana. En Milán escribió de la inmortalidad del alma. Aquel verano partió hacia África, pero a causa de la muerte de su madre, se detuvo en Roma hasta el verano del 388. Durante esta estancia quiso Agustín contribuir a la lucha contra los maniqueos, apoyando a los cuales evidentemente conoce los peores enemigos. El peor enemigo puede ser aquel que haya estado a tu lado, entonces conoce al detalle todo tu mundo, todo tu pensamiento, toda tu filosofía. Por eso en estos tiempos de corrupción y de decadencia y de demagogia, los partidos políticos que operan como sectas, a propósito de esta del maniqueísmo, operan como secta, pues contratan los servicios de personas que pertenecen a partidos rivales. Es una especie de prostitución que se da en la casta política. Lo importante es la estrategia y la propaganda. Es decir, esa propaganda tan importante para el nacionalsocialismo sigue vigente en las sectas o partidos políticos que controlan parte de nuestra sociedad, que no controlan tanta, dicho sea de paso, porque hay otros poderes económicos a los cuales ellos sin pudor alguno se someten por completo. Pero bueno, volvamos a San Agustín. Agustín quiso contribuir a la lucha contra los maniqueos apoyando la acción del Papa Siriaco. Escribió entonces diversas obras. Con estos libros da comienzo la formidable actividad del gran apologeta y doctor de la Iglesia. No las cito porque las obras que escribió, porque la mayoría de ellas las escribe en latín y yo no sé latín. Hay muchos que saben latín, pero yo de momento no.
Con estos libros da comienzo la formidable actividad del gran apologeta y doctor de la Iglesia. También escribió en Roma La grandeza del alma, sutil trabajo de psicología y mística y primer libro del libre albedrío, en torno al problema del mal. Tras una breve permanencia en Cartago, se encuentra de nuevo en Tagaste. Allí lleva a cabo inmediatamente proyectos de vida religiosa. Como él mismo dice, vendí lo poco que tenía y repartí su producto entre los pobres. Ellos debían hacer también los que querían hacer vida común retirándose conmigo. Esto evoca evidentemente lo que dice Jesús en los evangelios: vende todo lo que tengas y sígueme. Vende o regálaselo a los pobres. En los 2 años que pasó en el retiro de Tagaste terminó el de Génesis contra los maniqueos. Escribió el del maestro, de la música también, y en 390 de la verdadera religión, la obra que resume y profundiza los temas principales del pensamiento agustiniano, desde el Contra Académicos hasta el comienzo de la ordenación sacerdotal, que tiene lugar el año 391 en Hipona, donde se retiró Agustín. En esta misma ciudad fundó la orden religiosa que lleva su nombre, los agustinos, y redactó la Regula ad Servos Dei. Fue nombrado agregado como sacerdote coadjutor al viejo y piadoso obispo Valerio, quien le confió la obra de predicación que Agustín continuó hasta casi su muerte con gran celo y eficacia. En Hipona eran numerosos los donatistas, dirigidos por el enérgico Proculellano, y los maniqueos, entre los cuales había un tal Fortunato. En una disputa pública no logró Fortunato refutar la doctrina católica y abandonó Hipona. Las actas de la controversia constituyeron el Contra Fortunatum Manichaeum Liberunus. Durante los restantes años en su sacerdocio y durante el periodo de obispado, no dejó Agustín de combatir y vencer a herejes y cismáticos. Por todas partes era atacado el catolicismo y en todos los frentes toma su defensa Agustín. Contra los maniqueos, que niegan la unidad divina, contra los donatistas, que niegan la unidad y la misión de la Iglesia, contra los pelagianos, que desnaturalizan la esencia y la obra de la gracia, contra los paganos, que continúan calumniando la doctrina de Cristo. Bueno, no lo dice aquí, no, pero había tantas sectas distintas a la católica porque en el norte de África había una actitud combativa contra el imperio, como ocurre en regiones hoy en día donde hay doctrinas, ideologías nacionalistas que se oponen al Estado al cual pertenecen. Pues en ese tiempo también pasaba. Y entonces se identificaba a la Iglesia Católica como una herramienta del imperio. Con lo cual, no sé si esto es posterior a Agustín o es más o menos de esa época, con lo cual se tendía a simpatizar con congregaciones cristianas que no fueran la Iglesia Católica, que se autoproclama heredera del Imperio Romano, y San Agustín es defensor también de esta afirmación, de esta postura. Por todas partes es atacado el catolicismo y en todos los frentes toma su defensa Agustín contra los maniqueos, que niegan la unidad divina, contra los donatistas, que niegan la unidad y la misión de la Iglesia, contra los pelagianos, que desnaturalizan la esencia y la obra de la gracia, contra los paganos, que continúan calumniando la doctrina de Cristo. Un poco anterior, aprende a convivir con la diversidad. Es también una manera de solucionar este tipo de problemas. Un poco anterior a la controversia con Fortunato es el libro tal al que siguieron otros dos.
y el espléndido De Sermone Domini in Monte. Agustín sostiene otra nueva controversia contra los donatistas en el concilio de Hipona de los obispos católicos de África contra los donatistas, promovido por Aurelio, obispo de Cartago. Pronunció el 8 de octubre de 393 el sermón de Fide et Símbolo. Elegido obispo y muerto en estos años el viejo Valerio, fue designado Agustín como sucesor suyo en Hipona por aclamación popular. Celosísimo de sus deberes de obispo, celebraba las funciones litúrgicas, se ocupaba de la formación de su clero, ejercía las funciones civiles de juez, recibía a los fieles que le consultaban sus asuntos, no descuidaba la importante labor de predicación. Predicó durante 40 años ininterrumpidamente y es imposible calcular, ni aun de un modo aproximado, el número de sus sermones. Los muchos centenares que se han conservado solo constituyen una pequeña parte de los que pronunció. Algunos de ellos son escritos exegéticos que figuran entre los más hermosos y profundos que posee la Iglesia. Están dirigidas a toda clase de personas, adversarios, laicos, amigos, extranjeros, eclesiásticos, funcionarios del Estado, etc. Si se piensa en los viajes que se veía obligado a efectuar para participar en los concilios y para combatir a los enemigos de la Iglesia, en las numerosas ocupaciones que antes han sido reseñadas, las sectas heréticas y cismáticas, en la mole de trabajos escritos, queda uno aturdido ante una actividad en la que parece haber colaborado durante siglos una parte de la humanidad. Posteriormente escribe parte de la doctrina cristiana. Del 397 al 405 es abrumadora la actividad de Agustín como escritor. Publica en el 401 los 13 libros de confesiones, el gran libro en el que Agustín ama a Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo, tal como nos cuenta en detalle a lo largo de él. Anteriores, en unos cuantos años, son los 33 libros de la gran obra Contra Faustum Manicheum, a propósito de un escrito de Fausto contra el Antiguo Testamento que había llegado a sus manos, fuente preciosa para estudiar el maniqueísmo, y en el 404 sostiene la controversia contra el maniqueo Félix. Se ve que tenían bastante presencia los maniqueos. Esta controversia terminó con la abjuración de éste. También contra los maniqueos escribe otra obra con el que finaliza la polémica antimaniquea. Hacia el 400 inició el gran tratado filosófico y teológico de la Trinidad, en el que un gran defensor, evidentemente, de este dogma católico, de la Trinidad de Dios, en el que trabajó durante cerca de 15 años. Disminuida la fuerza del maniqueísmo, crece el peligro donatista. Agustín se lanza en los concilios antidonatistas, en los que sostiene casi todo el peso de la discusión. Agustín Esta lucha, terminada con la derrota de los cismáticos, dedicó a Agustín no pocos escritos, y cita una serie de escritos contra los donatistas. Entretanto, los visigodos de Alarico, que habían entrado en Roma el 2 de agosto de 410, se dedican durante 3 días al saqueo. Son muchos los prófugos de la Italia que se encaminan a África y al Oriente. 400 años del saqueo de los visigodos de Alarico. Comienzan las acusaciones contra los cristianos y contra su religión.
a quienes se le imputa la ruina que se abatía sobre Roma. Bueno, esto se busca un culpable, como ya hemos visto en el nacionalsocialismo, como vemos hoy en día cuando se ataca a las minorías. Agustín toma partido inmediatamente y de todas estas circunstancias nació la ciudad de Dios, cuyo contenido rebasa el motivo ocasional y ha quedado como la mayor concepción de la historia humana desde el punto de vista cristiano, una obra fundamental que ha influido en infinidad de pensadores posteriores, incluidos muchos que se oponen al pensamiento de San Agustín. Entre los huidos desembarcados en África estaban Pelagio, monje británico, el cual difundió allí sus doctrinas sobre la libertad humana y la gracia divina, una especie de racionalismo que desconcertaba la doctrina de la Iglesia acerca de la revelación y de la gracia. Pelagio pasó, al cabo de poco tiempo, a Oriente, pero permaneció allí su activo compañero y secuaz Celestino. Agustín, ya anciano, se empeñó a fondo en la lucha contra estas ideas de predicaciones en escritos, con su participación en concilios. Nacieron así las grandes obras antipelagianas. Y la cita a continuación, no la cito yo porque están escritas en latín. Para precisar mejor su pensamiento de un modo más sereno y menos polémico que en la controversia, escribió Agustín primeramente el libro De Gratia, el libero arbitrio, de la gracia y del libre albedrío, y más tarde De correptione et gratia, habiéndose presentado el pelagianismo en la Galia, es decir, más o menos lo que hoy es Francia, de forma atenuada en los semipelagianos. Él lo combatió en el De Praedestinationes Sanctorum y en otras obras. Tampoco estuvo ausente en la lucha de los arrianos. Dicen que los visigodos que arribaron a España en aquella época eran de esta congregación, eran arrianos y posteriormente se convertirían a la Iglesia católica. En 419 escribió el Contrasermonem Quendam Arrianorum Liber, y unos 10 años después mantuvo una polémica pública contra el obispo arriano Massimino.